¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos parte del colectivo Regeneración y Política. Ahorita estamos haciendo una serie de entrevistas a los aspirantes a la dirección. Son 9 en total, hemos entrevistado a varios de ellos. Nuestra idea central es difundir la discusión, subirla a internet para que todo el mundo pueda consultarlo. En esta ocasión vamos a entrevistar al profesor Javier Cabrera. Se me estaba yendo, ¿no? Es que tengo un poquito de nervios. No, básicamente ya le hicimos llegar todas las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera iniciar con con el primer bloque, que tiene que ver con pensamiento económico, dado que consideramos que cualquier proyecto que se quiera desarrollar en la facultad tiene que tener un sustento en términos económicos, cómo percibimos la economía en general, ¿no? Y en este sentido vemos que estamos en un proceso de crisis económica, y este proceso de crisis económica a su vez también se ha expresado en un proceso profundo de crisis del pensamiento económico dominante. En este escenario, ¿cuál es la opinión que usted tiene en este respecto, considerando las tendencias que usted visualiza de reestructuración de este pensamiento económico? Vivimos una época similar a la depresión de los años 30, donde se genera el keynesianismo, etcétera, en los 70, como el monetarismo, etcétera. En la actualidad, ¿usted cómo percibe la cuestión? Bueno, yo creo que la crisis económica que vivimos hoy es una de las crisis más profundas que ha conocido la humanidad, que se ha registrado en la historia económica moderna. La crisis de la Gran Depresión de 1929 también fue una crisis de grandes proporciones, de grandes magnitudes. Sin embargo, esta por el propio proceso de globalización y los mayores procesos de interdependencia económica han hecho que su alcance sea todavía más vasto, y su efecto me parece más devastador entre la población mundial. La pregunta aquí es cómo es que se llega a una crisis tan profunda como la que se ha vivido a nivel internacional, donde se han destruido millones de empleos, donde el Producto Interno Bruto ha disminuido de una manera muy importante, donde se han extendido los niveles de pobreza a nivel mundial. Simplemente en América Latina se estima que la pobreza se ha incrementado en cerca de 30 millones de personas. Justamente el día de ayer la CEPAL presentó un informe donde actualizaba los datos de nuevas personas que por decirlo así, se han incorporado a la pobreza, o que mejor dicho, que desgraciadamente han caído en la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que explica esta situación de crisis mundial? Pues creo que una cosa muy importante tiene que ver con la política económica que se ha instrumentado pues prácticamente desde los años 60, desde los años 70, en donde ha predominado una visión de política económica que tiene por centro la idea de que el mercado funciona de una manera perfecta y de que el mercado se autocorrige, lo cual limita la intervención del Estado en la economía. Entonces, esta idea de política económica, que a su vez tiene sustento en la economía neoclásica, que parte del supuesto de la perfección, del funcionamiento perfecto de los mercados, pues ha llevado a que esta crisis se presente con la magnitud con la que se está viviendo hoy día. Se ha señalado que ya hay algunas señales, algunos indicios de que la crisis tocó fondo y de que el proceso de recuperación iniciaría. Sin embargo, precisamente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, acaba de presentar un informe, ayer antier, se comenta en la prensa hoy, señalando que estas señales de recuperación son débiles, frágiles y que no pueden llevar a la conclusión de que la economía esté saliendo de la crisis profunda en la que se vivió en 2009, en 2008 y que se empezó a expresar en realidad desde agosto aproximadamente, desde mediados del año 2007. Entonces, ¿a qué medidas de política se recurrió para enfrentar la crisis? Lo primero que se hizo fue recurrir a la política monetaria, a disminuir las tasas de interés, como se había hecho en depresiones de una magnitud menor a la que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, a pesar de que la tasa de interés llega a niveles se ubica prácticamente en cero,
pues no hay ninguna reacción. Es decir, la magnitud y la profundidad de la crisis muestran que era necesario recurrir a otras medidas. Claro. Por eso es que los gobiernos, la mayor parte de los países del mundo, recurrieron a medidas de política intervencionistas, keynesianas, para tratar de enfrentar la crisis y reactivar la economía. Entonces, el problema es que es lo que pasa en México, pero ¿quieres que nos esperamos un poco para ti, para llegar a México? sí. ¿Qué es lo que pasa en México? La expresión de la crisis en México es mucho más grave de la que se expresa en cualquier otro país del mundo. Más o menos estaríamos al nivel de Rusia, en donde la caída del producto sería un poco similar, pero da igual que seamos el primero o el segundo lugar en esta materia de mayor caída de la crisis. Lo real es que los datos que se presentan estiman que la economía habrá caído en 7% en el año 2009, que la pobreza se incrementó, con datos de 2008, en 5 millones de personas en nuestro país, sobre niveles ya de por sí muy elevados, y de que, a pesar de esta situación, en nuestro país no hubo reacciones para enfrentar esta crisis. Sí. El modelo de política económica que ha funcionado en nuestro país es un es un modelo aplicado desde mediados de los años 80, que se profundiza en los años 89, a partir de esos años, cuando llega a la presidencia el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en donde igualmente se considera que es el mercado el que puede impulsar el crecimiento del país, en donde el Estado debe retraerse, donde debe de minimizar su participación. Claro. ¿Y qué es lo que prevalece ahí? Pues prevalece justamente esa idea, ¿no?, del funcionamiento perfecto de los mercados, de que cualquier desequilibrio automáticamente se autocorrige por los propios mercados. Profesor, y en este contexto vemos que hay una franca entonces decadencia, hay un proceso de reestructuración de las políticas económicas en todo el mundo, pero evidentemente México sigue en otra línea. Sí, a contracorriente de lo que sucede en todo el mundo. Diremos que México, y en particular la Facultad de Economía, durante los últimos 10 años, podemos decir que está preparada para enfrentar de manera adecuada esta crisis económica. Es decir, considerando la trayectoria que ha llevado en los últimos años, usted mismo cuando hizo su presentación de proyecto para la dirección, iniciaba con lo del SUA, ¿no?, planteando desarrollos, etcétera. Pero ahí me parece que es claro que se le dio un poco más de peso a la enseñanza en esta facultad de teorías ortodoxas que ahorita están puestas en duda, ¿no? ¿Cómo usted consideraría entonces esta trayectoria, ¿no? Ver el problema desde una perspectiva económica y verlo desde una perspectiva de elaboración de políticas económicas, creo que obliga a establecer ciertas diferencias, ¿no? Yo creo que en la Facultad de Economía se enseña una visión plural de lo que es la ciencia económica. La economía neoclásica tiene un peso y una presencia significativa. Que de hecho aumentó en el caso del plan de estudios del SUDA. En cambio, se redujo, por ejemplo, la enseñanza de economía política de 5 a 3 cursos. Pero sin embargo también tiene presencia la enseñanza de la economía política. Pero vamos, si lo vemos en una perspectiva de los 10 últimos años, en donde tanto la división del sistema de universidad abierto como la división de estudios profesionales, la licenciatura escolarizada, han funcionado bajo un mismo plan de estudios, la característica que podemos encontrar es que en el área de teoría económica se incorpora la visión o la enseñanza de la economía no clásica, así como del enfoque keynesiano y de los desarrollos más recientes de la teoría económica. Podríamos discutir, pero a lo mejor podemos aburrir a algunos de nuestros detallando un poco algunos de los problemas que enfrenta la enseñanza de la teoría económica en la facultad, como el hecho de que no haya programas únicos, que hay que reconocerlo, y lo reconocemos abiertamente, porque junto con las tradiciones de la facultad me parece que es importante que reconozcamos cuál es nuestra situación para poder mejorarlas y para poderlas cambiar. Ese es un problema acá.